Yasodanandana Brajajanaranjana Yasodanandana Brajajanaranjana Shodhanandana Brajajanaranjana Yasodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tiravana Chari Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Sri Radha Madhava ki Jai. Gantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasunyavadi Paschacheta Satarini. Today is the appearance day of Lord Vamanadev. Hoy es la aparición del señor Vamanadev. So I thought we could speak about Vamanadev. Pienso que podemos hablar tal vez un poquito de eso. Is that okay? ¿Les parece bien? See? So, Vamanadev is an incarnation of Krishna, one of the Dasa avatars. Vamanadeva es una encarnación de Krishna, uno de los Dasa avatars. Mañana. And he appeared Él aparece as a dwarf, como un midget. enanito. Yeah. Soy mañana. And he appeared Y él aparece to bless Bali Maharaj para bendecir a Bali Maharaj and also teach us y también para enseñarnos how you get everything by giving up everything. cómo obtener todo por renunciar a todo. And he also came to teach us Y también viene a enseñarnos how to live simply. cómo vivir simplemente He also taught us how to reject a bogus guru. y también cómo rechazar a un gurú falso. So, in Vedic culture, Entonces, en la cultura védica, whenever a brahmana visits a king, the king will give in charity. cuando un brahmana visita a un rey, el rey le da caridad. So, Vamana was a brahmana and he came to visit Bali Maharaj. Vamana era un brahmana y fue a visitar a Bali Maharaj. So naturally, as a king, Bali Maharaj said, whatever you want, I'll give you. Entonces Bali Maharaj, como un rey, le dijo, pídeme cualquier cosa y yo te la daré. And the kings were so generous, they said, even if you want my life, I'll give you my life. Y el rey era tan generoso que dijo, incluso si me pides mi propia vida, yo te la doy. Yeah, so that was the culture. Esa era la cultura. So Vamanadev, Entonces, Vamanadev, he was known to the spiritual master of Bali Maharaj to be Vishnu. he was, He was known Ah. by Bali Maharaj's spiritual master. por el to maestro be Vishnu. espiritual de Bali Maharaj, le dijo que Vamanadev era Vishnu. And somehow, his spiritual master, Sukracharya, knew that Vamanadev was going to play a trick on Bali and steal away everything from him. De alguna manera, el maestro espiritual, Sukracharya, sabía
que Vamanadev iba a hacerle así como un pequeño truco a Bali Maharaj y le iba a quitar todo. So if your boss loses everything, then you don't get a paycheck. Si tu jefe pierde todo, después no obtienes el cheque con el que te pagan. So Sukracharya, fearing that he would be out of a job, said, "This is Vishnu, he's coming to cheat you, don't give him." Entonces Sukracharya tenía miedo de perder su empleo. Entonces le dijo a Bali Maharaj que Vamanadev venía para quitarle todo. So Vamanadev said, "Wait a minute." Y Vamanadev dijo, You have that expression? Wait a minute. espera un minuto. You've always been telling me to surrender to Vishnu, now you're telling me not to surrender to Vishnu. Siempre tú me has dicho que me debo entregar a Vishnu, me debo rendir, y ahora me está diciendo que no me rinda a Vishnu. What's going on? ¿Qué es lo que está sucediendo? This is not right. Esto no es correcto. I don't remember that. Sukracharya said, "Well, he's going to take everything away from you. He's Vishnu." Sukracharya le dijo, bueno, él es Vishnu y va a llevarse todo lo que tienes. But Bali Maharaj, that wasn't a problem for him. Y para Bali Maharaj eso no era un problema. So now he had a problem. Ahora tenemos un problema. Your guru is telling you to do something, Tu maestro espiritual te dice que debes hacer algo and you know it's the wrong instruction. y tú sabes que es la instrucción incorrecta. Not only wrong, it's totally against Vaishnavism. No solo que es incorrecta, sino que es totalmente contradictoria al Vaishnavismo. So now what do? ¿Y ahora qué es lo que haces? If I told you, don't surrender to Krishna, Si yo te What do you dijera, do? no te rindas a Krishna, what do you do ¿vos now? qué harías ahora? Wait a minute, my Guru Maharaj is telling me not to surrender to Krishna. A ver, un minuto. Mi maestro espiritual me está diciendo que no me rinda a Krishna. Oh my God. Oh, Dios What do I mío. do now? ¿Qué debo hacer ahora? So that was his bewilderment. Eso lo dejó como atónito. So you always have to respect your Guru. Siempre debes respetar a tu guru. That's the culture. Esa es la cultura. You don't disrespect, you don't talk back, you don't criticize, you don't minimize, No debes minimizarlo, hablar mal de él, talk back. hablar mal sobre él. None of that. You just follow. Nada de todo eso debes hacer. Simplemente debes seguirlo. And he's thinking, I cannot follow this instruction, so I'll have to defy my Guru. Él estaba pensando, bueno, esta instrucción no la puedo seguir. Debo como defy, como rechazar esa instrucción del guru. So he didn't know what to do. Entonces no sabía qué hacer. So he consulted Y él consultó other Brahmins or learned persons. a otros brahmanas, personas así estudiosas. And he also consulted Krishna within the heart. Y también le consultó a Krishna en su corazón. And he made the decision Y tomó la decisión that he has to reject his Guru. que debía rechazar al guru. Because his guru is meant to bring you to Krishna, and if the Guru tells you to run away from Krishna, then you have to reject that Guru. Porque se supone que el guru te acerca y te conecta con Krishna. Si el guru te aleja de Krishna, entonces se supone también que uno debe rechazarlo. So he rejected the instruction Él rechazó la instrucción to not give charity, de to no darle Vamanadev. caridad. And then he said, Vamanadev, I'll give you whatever you want. Y le dijo, Vamanadev, te daré todo lo que quieras. So Vamanadev said, I want 3 paces of land. Now there's 3 steps. Whatever 3 steps is like Y 3 Vamanadev, meters or something like that. y Vamanadeva le pidió solamente 3 pasos. Pueden ser más o menos 3 metros. So Bali Maharaj said, Y Bali Maharaj dijo, that's all you want? ¿eso es todo lo que quieres? I'm king. Soy un rey. I can give you wealth. I can give you lots of land. Puedo darte riquezas, un montón de tierras. I can give you so much more. Puedo darte mucho más. And Vamanadev said, no, Vamanadev dijo, this is all I want. no, eso es solo todo lo que quiero. And then he explained why. Y después él explicó por qué. He said, if you can't be satisfied with 3 steps of land, then you won't be satisfied with the whole universe. Si tú no puedes estar satisfecho con 3 pasos de tierra, no estarás satisfecho ni con toda la tierra del mundo. It's an interesting instruction. Es una instrucción interesante. Because most people think, well, I'm not satisfied because I don't have something, and if I get something, I'll be satisfied.
Muchas personas piensan, bueno, no estoy satisfecho porque no tengo tal cosa, y cuando la tenga voy a estar satisfecho. Correcto? Yeah. And Vamanadev saying, unless you're satisfied with what you have, you won't be satisfied when you get more because you don't know how to be satisfied. Y Vamanadev dijo, si tú no estás satisfecho con lo que tienes, tampoco estarás satisfecho con aquello que hoy no tienes y quisieras tener. Of course, most people aren't satisfied. La mayoría de las personas están insatisfechas. So Bali said, okay. Entonces Bali dijo, oh, de acuerdo. If that's all you want, that's fine. Si eso es todo lo que quieres, está bien. And yeah, he said, I'm a Brahmin, so I don't need much. Dijo Vamanadev, yo soy un brahmana, no necesito más que eso. One time Prabhupada said, Una vez Srila Prabhupada dijo, all a devotee wants todo lo que los devotos is quieren some service, es algún servicio, a little prasadam, un poco de prasadam and a place to lay down. y un lugar donde poder recostarse. And he's happy. Y así es feliz. So something like that. Algo así. 3 feet to lay down, some little prasadam so we can do our service, and some service, and then he's satisfied. 3 así pasos, 3 metros para poder recostarse, un poquito de prasadam y algo de servicio. Yeah, Y así está satisfecho. so Vaman is saying, I could have everything in the universe and not be satisfied. Vamanadev decía, yo puedo tener todo lo que hay en el universo y aún así no estar satisfecho. And a devotee is always satisfied. Doesn't matter how much he has or doesn't have. Los devotos siempre están satisfechos, sin importar cuánto es lo que tienen. That's the nature of bhakti. Es la naturaleza del bhakti. So if you're not satisfied, Entonces, si no estás satisfecho, that's a problem. es un problema. Maybe some little thing has to be adjusted. Tal vez algunas cosas deberían ser But ajustadas. if you think I need mountains of things to be satisfied, then that's a problem. Pero si tú consideras que necesitas montañas de cosas para estar satisfechas, ahí hay un problema. Or if you're married and you think, well, if I had another wife or husband, then I'd be satisfied. Y si estás casado y dices, bueno, tal vez si tenga not otra good. esposa u otro esposo, ahí voy a estar satisfecho. Eso no está bien. That's a disease because that will never end. Eso es una enfermedad, porque eso nunca termina. It'll go on. And that's why we're here in the material world. Y es por eso que estamos en este mundo Because we material. weren't satisfied in our last lives. Porque estábamos insatisfechos en la vida pasada We still wanted more. y queremos un poco más. So material nature said, well, you want more, here's a body. Entonces la Keep naturaleza, trying. la naturaleza material nos dice, bueno, si tú estás insatisfecho, aquí tienes un cuerpo, You can do it. continúa, You can do it again. inténtalo de nuevo, hazlo de We were nuevo. born and we tried to do it again. Y bueno, y nosotros otra vez tratamos de And just intentarlo. like in the last life it didn't work, in this life it didn't work. Y si en la otra vida no funcionó, en esta vida tampoco funcionará. So Entonces, with his first step, en el primer paso, he's a dwarf. This is Era- Krishna's sense of humor. era como enanito. He comes as a midget, so 3 steps isn't going to be very much for a midget. Para un enanito así, no, 3 pasos es muy poco tierra. Right? All right, so Bali's thinking, how much can you take with 3 steps? Entonces Bali decía, bueno, pero ¿cuánto puedes tomar con 3 pasitos? First step, he covers the whole planet. Con el primer paso, cubrió todo el planeta. Foot's here. Foot in one side of the planet and takes a step all the way around the planet. Puso un pie en una parte del planeta y el otro pie en la otra parte del planeta. Well, you know, he's Krishna, he's God incarnation, so that's no big problem. Entonces él es Krishna, hacer eso no es un gran problema. We're thinking, that's amazing. Nosotros decimos, wow, eso es But increíble. look at what Krishna does. Mira lo que Krishna hizo. Creates unlimited living entities, millions of species of life, floats planets, everything's working perfectly. Crea innumerables entidades vivientes, millones de especies de vida, todo funciona perfectamente. So, what's the big thing about taking a step across one little insignificant planet? ¿Cuál sería la odisea de eso? Dar solo un paso y cubrir todo el universo. In one insignificant universe. En un insignificante planeta, universo, en un insignificante universo. So no problem. Entonces no había problema. So now, next step, Ahora el próximo paso, covered the whole universe. cubrió todo el universo. So now it's a problem. Ahora hay un problema. And Vamanadev, now he's
he's definitely joking with his three little steps that become 2 steps, covered everything. Entonces él estaba haciendo así como una broma con sus pasos. Este segundo paso ya había cubierto todos los universos. Now he's playing with Bali. Ahora estaba jugando con Bali. He said, "You promised me 3 steps." Le dijo, tú me prometiste 3 pasos. There's no place left for my 3rd step because I've already covered the planet and the universe. No tengo lugar para dar mi próximo paso. Ya con los pasos que di cubrí el planeta, este planeta y todos los universos. So this is a great offense. You promise a Brahman and you can't deliver. Entonces estás cometiendo una gran ofensa porque prometiste algo a un brahmana y no lo estás cumpliendo. So Bali Maharaj, although he was king of the demons, he's a devotee. Entonces Bali Maharaj, aunque era un gran rey, era también un buen devoto. He said, "Well, why don't you put your 3rd step?" Okay. What's the king of? Demons. Como él era el rey, Bali Maharaj era el rey de los demonios, pero a la vez era un devoto. So Bali said, "Well, put your 3rd step on my head." Entonces Bali dijo, bueno, pon el 3er paso sobre mi cabeza. And Vamana said, "You must be punished. You didn't fulfill your order." He didn't count that. I guess he didn't count that as a good spot for a 3rd step. But he didn't count it as fulfilling his promise to give 3 steps. Entonces yo no pude cumplir con tu promesa. Entonces puedes dar el 3er paso sobre mi cabeza. He said, "You must be arrested." Debe ser arrestado. So they tied him up with a snake, Vasuki. Estaba así como cuando Suki con la serpiente. ¿No? And think about, and you know, Sukracharya was upset. Bali Maharaj, I believe his sister was upset, and they were. También la hermana estaba en desacuerdo, estaba como enojada por eso, la hermana de Bali. What was her name? Anybody know? El nombre de la hermana de Bali Maharaj, ¿alguien se lo recuerda? How, you know, who's this Bali, you know, arresting my brother, arresting my disciple? Sorry, the sister of who? Of Bali. Ah, okay. Entonces as far as I'm going from memory, as far as I remember. Estaba diciendo cómo, bueno, she was upset. Estaba en desacuerdo con esto. Yeah, it didn't seem fair. Did it? Not fair. Not fair. No estaba de acuerdo. Yeah. But Bali Maharaj accepted. Pero Bali Maharaj lo aceptó. He said, "No, this is what Krishna wants. So why should we fight?" Dijo, bueno, si esto es lo que Krishna quiere, ¿por qué pelear? So Bali Maharaj demonstrated what it means to surrender. Bali Maharaj demostró qué es la rendición. You know how something happens you don't like? Cuando ustedes saben cuando algo que no les gusta sucede. And even though there's nothing you can do about it. Y después de todo no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto. Often you'll try to do something about it. Generalmente tratamos de hacer algo al respecto. Even though it's useless to try. Aunque a veces es inútil intentarlo. Or maybe you could do something about it, but it's so obvious that it's Krishna's will that you shouldn't try to do anything about it. Pero a veces es tan obvio que no puedes hacer nada y que Krishna está poniéndote en esa situación que no deberías ni siquiera intentarlo. Or sometimes we try to rectify a situation that's bad by doing something worse to rectify it. A veces tratamos de rectificar una situación, una mala situación, haciendo algo y lo que logramos es justamente empeorar la situación. Like you punch me in the nose and then I punch you 10 times in the nose to rectify you. Tú me golpeas en la nariz Something una like vez that. y yo te pego 10 veces en la nariz a ti. Algo así sería. So Bali accepted it, he was arrested. Entonces Bali aceptó que él estaba But actually, arrestado. Vamanadev was just glorifying Bali. Entonces Vamanadev estaba glorificando a Bali, showing that how surrendered he was. Mostrando cómo él se había rendido. And he was very happy. Y él estaba muy feliz. He said, "I'm very happy with you. Estoy muy feliz contigo. And I'm going to give you your own planet." Te voy a dar tu propio planeta. The pulse, no, that was Dhruva. Yeah, give you your own planet. What, he gave him a Vaikuntha planet? Do you remember? I don't remember exactly. ¿Qué le dio un planeta? He gave him his own planet. Vaikuntha. And it was, although it was, well, I guess, the planet of the demons, it was more opulent than the heavenly planets. And then Vamanadev came and
became the doorkeeper. He became the servant of Bali. Okay, entonces le dio un planeta así bien opulento, un planeta de los demonios, que incluso es más opulento que el de los semidioses. Y Vamanadev actuaba ahí como el portero. So Bali Maharaj was willing to let Vamana take everything away from him. He took everything. Y Bali Maharaj aceptó que Vamanadev se lleve todo, le quitara todo. And he had a lot. Y tenía mucho, ¿eh? He was king. Era un rey. He had a lot. Él tenía I un think he was a montón. king of the three worlds, wasn't he? Era un rey de los You tres remember? mundos, ¿verdad? I think so, yeah. No, Anyway, he creo. had a lot Él more. tenía un montón. He had a lot more than we have. Mucho más de lo que nosotros A tenemos. lot more. Mucho más. So if you don't have much, it's not that hard to surrender everything. Tal vez si no tienes mucho, no es muy difícil that's another rendirse. example. He had so much, but he willingly accepted it because Krishna wanted to take it. Pero él tenía todo y a pesar de eso decidió renunciar porque Krishna quería llevárselo. So sometimes Entonces a veces Krishna will take, Krishna se lleva and he wants to see what you'll do. y quiere ver qué es lo que tú haces. And if you deal with it properly, then he'll give you back more than he took. Y si tú lidias correctamente con la situación, él después te da más de lo que tenías. Like Prabhupada said, Prabhupada decía, sometimes he said, I gave up my wife, my children, Prabhupada decía, a veces yo dejé a mi esposa y a mis hijos. and now I have thousands of children, and they're all better than my own children. Y ahora tengo miles de hijos que incluso son mejores que mis propios hijos. I think he said that more than once. Dijo eso más de una vez. It's true. Y era verdad. And one time Prabhupada said, Una vez Prabhupada dijo, when he left his family, cuando él dejó a su familia, just a family man, had a business, and then he left to become a Vanaprastha, and then he didn't take anything but a few dhotis. So he had nothing. Él era un hombre casado que tenía un negocio y cuando él tomaba Vanaprastha, él se llevó solo un par de dotis. So he lived without anything. Él vivía sin nada. And somehow or other scraped a little money together to print his books. Y él de alguna u otra manera conseguía un poco de dinero para poder imprimir sus libros. Came to America with some rupees. Y llegó aquí a América con algunas rupias. And a little inside information, in those days you couldn't cash in the rupees. Y en esa época tenía muy poca información Prabhupada. En esa época no podías ni siquiera cambiar esas rupias a moneda local. Prabhupada was basically often paying with his books. Entonces Prabhupada muy seguido pagaba con sus libros. So he started out, after Grihastha life, he started his mission with nothing. Entonces cuando él terminó con su vida de Grihastha, él comenzó con prácticamente nada. And then, as his mission grew, then he had big temples, palaces, mansions. Y así mientras su movimiento Disciples, iba creciendo, tenía templos, books, mansiones, palacios, CDs, discípulos, libros, money, dinero, todos, todo, todo cosas, todas las cosas. todas las cosas. And Prabhupada said, Y Prabhupada dice, Krishna in the beginning took everything away from me, Krishna al comienzo me quitó todo and he wanted to see what I would do. y quería ver qué era lo que iba a hacer. Okay, I'm going to take it all away. What are you going to do? Ok, voy a quitarte todo, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? I'm going to leave Krishna consciousness. Voy a abandonar la conciencia de I Krishna. don't like this God. He takes everything away. No quiero a este Dios, me llevó todo. I'm going to go to the church where they praise God for giving them things. Voy a ir a la iglesia en donde ahí uno pide por, we ask for, That they praise God when they get something. cuando uno le ora a Dios para obtener algo. I had no money, and then I got a letter from my uncle. He said he wanted to give me some money. Praise God. No That's tengo dinero y recibo una carta de un tío que quiere darme algo de dinero. Bueno, y ahí le oro a Dios, le agradezco a Dios. Praise the Lord.
Praise the Lord. That's how they do it. They glorify God. Lo glorifican así de alguna manera a Dios. Glorias a Dios. Sí. Glorias. Krishna Krishna Hare 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 Ram. Jai Prabhupada. So sometimes algunas veces Krishna might take something away. Krishna puede quitarnos algunas cosas. He takes something away from Paula and he says, okay, let's see what Paula does now. Le quita algo a Paula y dice, bueno, ¿qué es lo que Paula hará ahora? Takes something away from Christina and says, okay, let's see what Christina does. Y les quita algo a Cristina y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que Cristina hace. And Paula and Christina say, oh, Krishna's mercy. Y Paula y Cristina dicen, oh, esto es la misericordia de Krishna. Whatever he wants, I accept. Todo lo que él quiera, yo lo acepto. I will serve him no matter what. Lo voy a servir no importa la circunstancia. And they come back next year Y vuelven el año que viene with their story. con su historia. Krishna took everything away, Krishna me quitó todo and he gave me more back than he took y me dio mucho más de lo que me quitó. because I accepted. Y lo acepté. That's the one of the big lessons from this story. Esa es la gran lección de esta historia. If Krishna wants to take it away, it's okay. Si Krishna quiere quitártelo, bueno, dices de acuerdo. You know, sometimes it's actually easier to live if he takes it away than if he gives you. A veces es más fácil cuando te quita que cuando te da. Because we see that one of the most difficult situations to be in is in a situation where people are honoring you. Porque una de las situaciones más difíciles es estar en la posición en que las personas te honren. Or you have more money than you need and it just bothers your brain. What am I going to do with all this money? O cuando tienes más dinero del que necesitas, tú dices, uy, ¿qué voy a hacer con todo ese dinero? Or I have all these people want to serve me. O dices, todas estas personas quieren servirme. It's really difficult Es realmente difícil to be humble when you have lots of resources. ser humilde cuando tienes muchos recursos. Because human nature, you naturally feel superior when you have more than someone else. Porque naturalmente te sientes superior cuando tienes más que los demás. Isn't it? ¿Es así? Yeah. It's not that you are superior, but there's a tendency to feel superior. No significa que seas mejor, que seas superior, pero está esa tendencia a sentirse así. What kind of car do you drive? ¿Qué tipo de auto manejas? Oh, 1972 Ford. Un 1979, un Ford del año 79. And I have a 2019 BMW. Y tengo un BMW del 2019. Do I think I'm better than you? ¿Debo pensar que soy mejor que ti? Maybe. Tal vez. Good chance. Hay una chance, una Where do oportunidad. you live? ¿Dónde vives? You live in that neighborhood over there with all the poor people Ahí en el barrio donde viven toda la gente pobre and all the criminals. y los criminales. And I live in the upper class neighborhood. Y yo vivo en donde vive la gente de clase más alta. Do I feel better than you? ¿Me debo sentir mejor que tú? Possible. Posiblemente. Good chance. Hay At least I have to. It's a temptation. Es una tentación eso. So sometimes, Entonces a veces, if we can't handle that, si no podemos manejar eso, Krishna will say, okay, I'll just pull you out of that situation Krishna dice, ok, voy a quitarte de esa situación, because it's not good for you. porque no es bueno para ti. And if you pass that test, Y si tú pasas ese examen, and Krishna sees that now you can utilize these resources, y Krishna dice, bueno, ahora sí tú puedes utilizar esos recursos, here, take. tómalos. For my service, I give you, because I know you'll use it for my service. Para mi servicio aquí lo tienes, yo sé que tú lo vas a utilizar en el servicio. You're not going to use it for yourself. No vas a usarlo para ti mismo. So just like Prabhupada said, Krishna took it all away, Es como Prabhupada decía, Krishna se llevó todo de mí wanted to see what I would do. y quería ver qué era lo que iba a hacer, But whenever we go through difficulty, pero cuando atravesamos alguna dificultad, then we should think, debemos pensar, okay, de acuerdo, Krishna's watching. Krishna me está mirando, It's a little difficult right now. Krishna's watching. What am I going to do? tal vez, bueno, es un poco difícil, uy, Krishna me está mirando, ¿qué es lo que voy a hacer? We have this saying in America. Tenemos este dicho en Estados Unidos, If you have a friend si tienes un amigo
But he's only your friend when things are going well. Y él está contigo solo cuando las cosas andan bien. But when things aren't going well, they just, like you need help, they never show up. Y cuando cuando tú estás en dificultades, ellos ni aparecen. That's called fair weather friend. Eso se llama fair weather. Un amigo del Nice mal weather. clima, Nice weather. del buen clima, cuando el clima When está things bien. are good, Cuando las cosas están bien, están bien, they're there. Ellos están ahí. When the weather gets bad, Y cuando el clima se pone malo, you don't see them. no los ves a ellos. They're not there to support you in difficult times. No están para acompañarte y darte contención cuando estás mal. Just when things are good and you can have fun, they show up. Pero cuando estás bien y ellos quieren divertirse, ahí están. That's called fair weather friend. Esos son los amigos del buen clima. When the weather's good, Cuando el clima está bueno, they show up. ellos aparecen. So Krishna wants to see if you're a fair weather friend. Y Krishna quiere ver si tú eres un amigo del buen clima. So one lecture Prabhupada said something very heavy. En una clase Prabhupada dijo algo bien pesado. I was at the lecture. Yo estaba ahí en la clase. And you may have heard this before or something similar, but this was the first time we heard it. So Tal vez lo escucharon ustedes alguna vez, pero esa fue la primera vez que nosotros lo escuchamos. that Krishna will test you, Krishna te va a probar, or Maya will test you, o Maya te va a probar, to see have you come to serve Krishna or have you come to disturb Krishna. para ver si tú vienes a servir a Krishna o si tú vienes a molestar a Krishna. Well, you imagine sitting in class, Imagínense estar sentados en la clase, hearing Prabhupada say that, escuchando a Prabhupada diciendo eso. and he said it with lots of emotion. Había muchas emociones ahí. Krishna will test you Krishna los va a to probar. see have you come to serve or have you come to disturb. Si ustedes That's how he vinieron a servirlo o si ustedes vinieron Serve, a come to molestarlo. Servicio or O, Disturb. Como es perturb, disturb, not disturb. disturb, yeah, like to bother. Bother. Sí, molestar. Molestado. ¿Vienes a servir Servicio. o vienes a molestar? That's heavy. Es pesado. So Prabhupada said the test will be there. Entonces Prabhupada dijo, So la prueba va a estar. that's all that Vamana was doing. Es lo que Vamana hizo. It was putting Bali through a test. He had no intention of causing, in the long run, Bali to suffer. Puso eso para probar a Bali. He just No wanted, quería que él sufra. he just wanted to glorify Bali. Él quería glorificar a Bali. And then sometimes we see that Prabhupada went through difficulty and we think, well, why did Krishna allow that to happen? A veces vemos que Prabhupada pasaba por dificultades But- y podemos pensar, ¿por qué eso sucedía? But actually, Krishna was glorifying Prabhupada by putting him through the difficulty. Pero en realidad Krishna estaba glorificando a Prabhupada poniéndolo en esas situaciones difíciles, Because Prabhupada tolerated it. porque Prabhupada las toleraba And that became his glory. y a eso lo volvía glorioso. So we have to tolerate difficulty, but we also have to tolerate happiness. Debemos tolerar los problemas y las dificultades, pero también debemos tolerar la felicidad, Because as we said, porque como decimos, happiness can distract you la and felicidad, opulence can distract you. la felicidad puede distraerte, la opulencia puede distraerte, Even more. incluso más. So Krishna may give you some difficulty, Entonces, tal vez Krishna te pone en alguna dificultad and if you tolerate that, y si tú la toleras, he says, okay, you know how to tolerate. dice, ok, tú sabes cómo tolerarlo. So now I'll give you some resources, Ahora te doy algún recurso, and you're good at tolerating, so you can tolerate this. eres bueno tolerando, así que te doy estos recursos, Yeah. eres bueno también para tolerar eso. I had a really, really funny thing happen to me once. Algo bien gracioso me pasó a mí una vez. In Delhi, they have a gift shop, and outside the gift shop, they have a speaker, and they play music on the speaker, and you can hear it all over the temple. En Delhi hay un local, ahí donde venden cositas, regalitos, y también había un parlante, donde ellos ponen ahí música y se escucha ahí por todos lados. And for some reason,
they're always playing my Brahma Samhita. Por alguna razón, siempre estaban poniendo la canción del Brahma Samhita que yo canto. And I think it was like I don't know if they still play it. Last time I was there, it was being played. But I think it's been played for like 10 years or more. No sé si ahora lo siga poniendo, pero las últimas veces que fui, estaba puesto el Brahma Samhita. Tal vez por los últimos 10 años esto. So, one of my godbrothers who lives in Delhi, he said to me, you know, in Delhi you're famous because your Brahma Samhita is always being played at the temple. Y un hermano espiritual mío que vive ahí en Delhi me dijo, tú sabes, tú en Delhi eres muy famoso porque en el templo pasan tu canción del Brahma Samhita. Of course, everyone wants to be famous. Entonces, por supuesto, todo el mundo quiere ser famoso. Say, Paula, you know, this post you put out has 5 million views. Paula, tú sabes, este post que pusiste ahí en la web tuvo 5 millones de visitas. And now she's thinking, oh my God, finally I'm famous. Y dice, oh Dios mío, finalmente soy famosa. So we all want to be famous. Entonces todos queremos ser famosos. Yeah, it's a good feeling. Es una buena sensación material. So this devotee tells me, you know, you're famous. Entonces este devoto me dijo, tú sabes, eres famoso. And then I'm thinking, but I'm a devotee. Entonces yo pensé, pero yo soy un devoto. So I can't enjoy the fame because that would be wrong. No puedo disfrutar esa fama, algo estaría mal. I walk around the Delhi temple. Hear that music? You know who that is? Sí, imagínense yo caminando ahí por el templo. ¿Ustedes saben? ¿Escuchan esa música? Yeah, ¿Saben de me. quién You want es? my autograph? ¿Soy yo? ¿Quieren un autógrafo? No, you can't do that. No, no puedes hacer eso. Yeah. I don't go and say, you should put my picture out in front of the gift shop so everybody knows, you know, when they see me, that's... Bueno, deberías poner una foto mía ahí enfrente al local para que todos cuando yo venga sepan quién soy. So when he said that, I was laughing. Cuando él me dijo, yo me empecé a reír. Because to me, the greatest form of sense gratification, beyond money, beyond sex, is fame. Because people who have all the money and sex they want still work for fame when they could retire. Put their name on buildings and give money to some library so they can get their name on it. Entonces la gente, aun cuando tiene mucho dinero, ellos también buscan reconocimiento, por ejemplo, dando donaciones para que pongan su nombre, su placa, su foto en los lugares. Pero cuando uno, digamos, renuncia o abandona la complacencia de los sentidos o la vida sexual, eso... Yeah, everybody wants it. That's like the fundamental conditioned desire is to be known. Eso aún también sigue ahí, porque el fundamento natural del ser humano es querer ser reconocido. So, what it felt like to me, entonces lo que me hacía sentir a mí was es like this devotee just put the most amazing sweet on my plate. Es que este devoto estaba poniendo el dulce más rico sobre mi plato. Fried in ghee, frito en ghee, burfi inside, con burfi adentro, jelly, jelly, strawberry jam. Sí, una salsa de frutilla, whipped cream on top, crema arriba. And just the day before, y el último día, justo el último día, my doctor said, mi doctor dijo, you can't eat anything fried, no puedes comer nada frito, no sugar, nada de azúcar, no burfi, no jam, no jalea, no mermelada, no flour, no harina. And this devotee just came and said, here's a sweet. Y este devoto venía y me decía, acá está tu dulce. And how much do I want to eat this? And this is my favorite sweet. Y digo, ¿cuánto puedo comer esto si este es mi dulce favorito? If there was only one sweet in the world, this would be it. Si hubiera solo un dulce en el mundo, sería este. And I can't eat it. Y no lo puedo comer. So he said, you're famous. Y entonces me dijo, tú eres famoso. And it was like, this is the favorite sweet. Dijo, este es el dulce favorito. But I'm a devotee and I can't eat it. Pero yo soy un devoto y no puedo comerlo. So I have to sit there and look at it. Y me tuve que sentar ahí y mirarlo. And tolerate it. Y tolerarlo. By not eating it. Sin comerlo. That's why Krishna says,
you have to tolerate happiness. Eso es por lo cual Krishna dice que debes tolerar la felicidad, Or tolerate fame. o tolerar la or fama, tolerate wealth. o tolerar la riqueza, Because it all has the potential porque of tiene, stimulating that intense desire to enjoy. porque todo eso tiene el potencial de tener un intenso deseo de disfrutarlo. It's so difficult Es tan difícil to be given a position where you have control over people abandonar, and still remain humble. es tan difícil If you have control over people, Yeah. and it's so difficult to remain humble in that es situation. tan difícil estar en una posición así de control sobre otras personas y aún así mantenerse humilde. It's so difficult Es tan difícil to be attractive, intelligent, successful, and wealthy, and still be humble. es ser atractivo, rico, bello, exitoso y aún así mantenerse humilde. So when Krishna sees Entonces cuando Krishna ve that if I give you que si yo te doy wealth or fame or this or that, riqueza, fama o esto o aquello, it will have a bad effect on you, va a tener un mal efecto en ti, he won't give it. no te lo va a dar. Because he doesn't want you to have trouble. Porque in no Krishna quiere que tú consciousness. tengas problemas en conciencia de Krishna. But if he sees Pero si él ve you can use these things, que puedes usar esas cosas, then he'll give it. él te las da. So if you accept when Krishna takes it away and tolerate, then Krishna says, okay, you pass the test, I can give you. Entonces si tú pasas la prueba, si tú aceptas cuando Krishna te quita las cosas, entonces Krishna dice, ok, tú pasaste la prueba, ahora te lo doy. So that's what happened with Bali Maharaj. Y eso es lo que pasó con Bali Maharaj. He took it away. Bali Maharaj said, no problema. Se llevó todo y Bali dijo, no hay problema, Okay, ok, whatever you want. todo lo que quieras. And Krishna said, yes, you're my man. Y Krishna dijo, sí, tú eres mi hombre, I'm giving you a planet, te voy a dar un planeta and I'll be your gatekeeper. y voy a ser tu portero. You passed the test. Pasaste la prueba. That's it. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Entonces, once I gave a lecture una vez estaba dando una on clase Vamana's appearance day, de la aparición de Vamana and I said, if Krishna takes everything away, you have to accept it. y dije, si Krishna te quita todo, debes aceptarlo. And about 3 hours later, someone stole my computer. Y un par de horas más tarde, alguien se robó mi computadora. And in those days, computers were expensive. That was like $2,000 just And- for a computer now that's like $500. En esa época las computadoras eran bien caras, podían valer $2,000. Hoy son más baratas, tal vez 500. And I couldn't lament because 3 hours earlier I said, well, you just have to accept it. Y no podía lamentarme porque 3 horas antes había dicho que bueno, uno tenía que aceptarlo y no lamentarse. And I bought that computer right before I came to India, so it was fairly new. Y la había comprado justo antes de ir para India, era bien nueva. But Krishna sent me a better computer Pero Krishna me envió una mejor. because I said, okay, maybe it was stolen by the guys who carry the luggage. Ah, sí, me They la have a robó plan, they have a plan. el de seguridad del aeropuerto. When like I had it on my back and I was putting it down in order to get something else. So they had another guy, and the guy in front was talking, and so they probably do it with everybody. Estaba ahí como presentando los papeles y yo la saqué, la puse de un costado y me puse a hablar y vino, parece otro y se la llevó. Anyway, Bueno, that was my experience. esa fue mi So experiencia. now I'm thinking I just gave a class on Vamana today. Estoy I pensando, better lock up all my possessions. hoy di una clase de Vamana, debo tener más cuidado con mis pertenencias. Or maybe there's someone at my house now stealing everything. Porque tal vez ahora esté alguien en mi casa robándome. But I have lots of things in Alachua Tengo for my muchas, service. muchas cosas en Alachua, en mi servicio, Para mi servicio. I do lots of videos. Hago muchos videos. And my disciples bought me a very good camera. Y mis discípulos me compraron una muy buena cámara. And I have very good microphone. Tengo muy buenos micrófonos, I have lights. tengo luces, I have a soundproof room.
Tengo una sala a prueba de sonidos. I have also in that room recording studio. En esa sala también tengo para hacer grabaciones. And when I set all this up, when I set it up, cuando propuse todo eso, cuando armé todo este lugar, then I thought to myself, pensé para mí mismo, I will only use these things for service. voy a usar esto solamente para el servicio. I won't just go around shooting pictures for fun. No voy a estar ahí con esa cámara sacando fotos para divertirme. Just, making rock and roll songs just to entertain myself. Hacer canciones de rock para entretenerme a mí mismo. I'll only use it for service. Solo lo voy a usar para el servicio. And I made that decision consciously, knowing that I could easily use this for other things, because I used to play music. Tomé esa decisión de una manera bien consciente, porque sé que a mí me gusta tocar música y que tal vez eso, si no podría suceder. So I could sit around and have a lot of fun. Entonces me podría sentar ahí y pasar así un tiempo muy divertido, tocando órgano, guitarra. But I said, no, unless I can use it for service, Pero dije no, a menos que pueda utilizarlo para el servicio, it'll just sit there. We won't use it. No, tal vez me sentaría ahí, pero no voy a usarlo. And that was a very important decision. Y esa fue una decisión muy importante. So that's how we see everything. Así es como debemos ver todo. Krishna gives us resources, we think, okay, for service, not for me. Krishna nos da recursos y debemos pensar, bueno, esto es para el servicio, no es para mí. So there was once a yogi. Había una vez un yogi. In America, he was an Indian yogi. He came to America, and there was a story that someone offered him money, and he went like this, like, we're renounced. We don't need money. Era un yogi de India que había ido a Estados Unidos y a él le estaban ofreciendo dinero y él puso las manos así como no. And they told Prabhupada about this. Y le dijo a Prabhupada acerca de esto. And Prabhupada said, for us, our hands are like this. Y Prabhupada dijo, para nosotros las manos están así. Put the money in. Pon el dinero sobre las manos. So somebody may misunderstand, say, oh, look at you, Hare Krishna, you're after money. Alguien podría malentender esto. Oh, miren esto Hare Krishna ahí con ese dinero. Con esas... We see that as Krishna's money. So Pero nosotros vemos, put it in, we can use it. Nosotros vemos que es el dinero de Krishna. There's no amount of money we couldn't use. Y no hay cantidad suficiente o no existe cantidad de dinero que nosotros no podamos utilizar para el servicio. It's not for our sense gratification. Pero no es para nuestra gratificación de los sentidos. So that's how we think. Así es como pensamos. But then we're safe. Y estamos seguros. You give me some position, now I have control over people. Si ahora que tengo una posición tengo control sobre las personas. As long as I think I'm your servant, I'm safe. Tan pronto como uno piense, bueno, yo soy el sirviente, uno está a salvo. As soon as I think I'm your master, y cuando uno empieza a pensar, yo soy el maestro o disaster is waiting. El desastre está esperando. So followers, money, facility, it's not a problem. Seguidores, dinero, eso no es un problema. But if we're not mature enough, pero si no somos lo suficientemente maduros, Krishna will only give us what we can use. Krishna nos va a dar solo lo que podamos utilizar. And if he does test us, y si nos prueba, just understand he's just checking you out. Es que tenemos que entender que nos está probando. Like a yearly checkup. Como un yearly checkup with the doctor. ¿Vieron cuando van al médico y se hacen un chequeo? Like shaking you up, just to see your state of spiritual health. Ahí sacudiéndote un poquito para ver si están saludables espiritualmente. Something like that. Algo así. So, you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Ananta. Cada vez pasan estas pruebas. At the same time, when this test comes, uno puede pasarla o puede no pasarla. And sometimes we can pass this test and sometimes we cannot. Pero cuando uno pasa el test, and when we cannot pass the test, what happened? ¿Qué sucede? We say goodbye, Ananta. Decimos chao, Ananta. We'll see you later. Nos vemos luego. You get back up after you fall. You get? You get back up. Ah.
If you fall, Sí. then you get back up. Si tú te caes, si tú te tienes que levantar de nuevo You try again. y intentarlo nuevamente. Just like in school. Es como en el colegio. You fail the test, sometimes they'll let you take it again. Si repruebas el examen, te dan la oportunidad de rendirlo de nuevo. Or you take the class again. O tomas de nuevo el curso, recursas. So the point is, don't ever give up even if you fail. El punto es nunca darse por vencido incluso si uno falla. Because if you give up, then that's real failure. Porque si te das por vencido, eso es realmente el fracaso o la caída. And also from the material perspective, if you fail materially, but you sincerely tried, at least from the spiritual perspective, that was success. Although from the material perspective, it may not be. También, incluso dentro de la perspectiva material, si fracasas, pero lo intentas, eso también, también está como bien. So, sí, como que de alguna manera el hecho de lo importante es volver a intentarlo, no darse por vencido. So when Prabhupada came to America, cuando Prabhupada fue a Estados Unidos, he didn't know if he would be successful. Él no sabía si iba a tener éxito. But at the same time, pero al mismo tiempo, he was successful in the sense of making the effort. Él era exitoso en el hecho de haber tomado ese esfuerzo. So let's say he failed, nobody came. Digamos que, por ejemplo, él iba y nadie se acercaba, nadie se le asociaba. Still, from the spiritual perspective, it was a success. Incluso dentro de la perspectiva espiritual ya era un éxito. So, if the effort was made, si el esfuerzo estaba hecho, as best you can, y él estaba haciendo lo mejor que él podía, eso era ya exitoso. So sometimes Maya will test us. Tal vez a veces Maya nos prueba. And we'll lose. Y perdemos. So we stand up. Entonces nos paramos nuevamente. And get our strength back. Y so tomamos fuerzas. Test, nos volvemos más fuertes para que la próxima vez no nos pueda vencer. Sometimes you have these world champion boxers. A veces tenemos los campeones mundiales de boxeo. And they win every fight. Y ganan todas las peleas. And all of a sudden, some new fighter comes and wins. Pero de repente viene un nuevo boxeador y pum, le gana. And he becomes the new champion. Y se vuelve el nuevo campeón. So usually, 6 months or a year later, they'll fight again. Y generalmente, 1 año, 6 meses luego de eso, vuelven a pelear. The former champion says, well, you know, this or that happened, but next time it won't happen and I'll win. El ex campeón dice, bueno, sucedió esto o aquello, la próxima vez no va a volver a pasar, voy a ganar. So it's something like that. Algo así. Okay, you know, I failed, I lost, but let me figure out why and get my strength together and then fight back. Y uno dice, bueno, fallé, pero a la vez dice, bueno, toma fuerzas nuevamente y dice, bueno, no va a volver a suceder. So the idea is, don't ever give up. La idea es nunca darse por vencidos, nunca rendirse. The worst thing you could do is give up. Lo peor que uno puede hacer es rendirse. No matter how bad you're doing. No importa cuán mal lo estés haciendo. No matter how difficult it gets. No importa cuán difícil sea. No matter how hopeless it seems. No importa cuán fuera de esperanza sea. If you give up, si tú te rindes, that's it, it's over. Está listo, está terminado. But if you continue going, even it's difficult, there's hope. Pero si continúas a pesar de las dificultades, ahí hay esperanza. And Krishna will say, Ananta, he's my man, he doesn't give up. Y Krishna va a decir, Ananta, él es mi hombre, él nunca se rinde. I'm going to help him. Voy a ayudarlo. Because he won't give up. Porque él no quiere rendirse. He's attracted my compassion. Está atrayendo mi compasión. So, we're very attracted to Maya. Nos atrae mucho Maya. That's not the real problem. No es el verdadero problema. The real problem is acting on that attraction. El problema es actuar frente a esa atracción. So, even though we're attracted, if we can restrain ourselves, Krishna will say, Ananta, you're my man. Incluso si nosotros nos vemos atraídos y a la vez como somos fuertes en eso, Krishna va a decir, bueno, Ananta, tú eres mi hombre. I can trust you. Puedo confiar en ti.
So we all want to be like that. Todos queremos ser así. We want Krishna to say, I can trust you. Queremos que Krishna diga sí, yo confío en ti. With whatever it is. Cualquiera sea. Preaching to one person. Predicándole a una persona. Making a nice impression on the street when I distribute books. Dejando una buena impresión a las personas cuando distribuyo libros. Taking care of guests. Tomando cuidado, cuidando a los invitados. Or managing money. O manejando dinero. I can trust you. Puedo confiar en ti. Or dealing with the opposite sex. O también lidiando con el sexo opuesto. Everything's pure, I can trust you. Todo es puro, puedo confiar en ti. That's how we should think. Así es como debemos pensar. And we should say, Krishna, you can trust me. Entonces tú puedes decir, Krishna, tú puedes confiar en mí. I won't let you down. That's how we should think. Y yo quiero que confíes. Así es como uno debe hacerlo. Correcto? Correcto. Yeah. Just like if you're married, your wife trusts that you're not going to run off with another woman. Así como si estás casado, tu esposa confía que no te vas a ir corriendo con otra mujer. Or you tell your father something, he trusts that you're telling him the truth. O tú le dices algo a tu padre y él confía que le estás diciendo la verdad. So, same way. De la misma manera. We can tell Krishna, I'm here. Pueden decirle a Krishna, estoy aquí. You can trust me. Puedes confiar en mí. I'm not going anywhere. No me voy a ir a ningún lado. That's what's required. Eso es lo que se requiere, lo que se pide. And if you do that, Y si tú lo haces, someday algún día you'll be very advanced. serás muy avanzado. The very problem you have to tolerate for so many years, someday it won't be a problem. El problema que tú estás tratando de tolerar por muchos años, en algún momento se vuelve que ya no es más un problema. But if you don't tolerate it, Pero si tú no lo toleras, that problem could destroy you. ese problema puede destruirte. ¿Verdad? ¿Verdad? Yeah, so that's important. There's a saying, Hay un dicho que dice, you're not a failure when you fail, you're a failure when you give up. tú no eres un fracasado cuando fracasas, sino cuando te rindes. Because the only person who fails is the one who gives up. Porque la única persona que falla, que cae, es la que fracasa. So no matter how difficult it is, Entonces no importa cuán difícil sea, we always remember that as long as we don't give up, debemos recordar que a menos que uno se rinda, we'll eventually become Krishna conscious. eventualmente nos vamos a volver conscientes de And Krishna. there's nothing else to do in this Y world no hay nada más que hacer en este mundo than become Krishna conscious. que volvernos conscientes de Krishna. And there's nothing else to do that we haven't already done a million times in a million other lives. Y no hay nada que podamos hacer que no hayamos hecho miles y miles de vidas pasadas. Yeah. So we should remember that also. Debemos recordar eso también. When we're attracted to something in this world, Cuando estamos atraídos a algo en este mundo, we can think, I've already done this so many times, podemos pensar, hice esto tantas veces and I'm still not satisfied. y aún así no estoy So satisfecho. why am I thinking now, after millions of lives, this is going to work? ¿Por It qué? never worked. ¿Por qué ahora ¿por qué ahora va a funcionar si no funcionó nunca antes? That's a definition of stupid. Eso es una definición de estúpido. Something doesn't work. Algo que no funciona. A million times it doesn't work, and you think the million and first time I'll make it work. Millones de veces no funcionó, pero uno piensa, bueno, la millonésima una vez va a funcionar. And so by that definition, everyone in this world is very stupid. Con esa definición, toda la gente en este mundo es estúpida. That's why Prahlad Maharaj says, chewing the chewed. Por eso Prahlad Maharaj decía masticar lo masticado. I mean, you know, I spit out my gum and you chew it. That's stupid. Just get a new piece of gum. Imagínense, yo escupo mi chicle y tú lo agarras y te lo quieres comer. Lo acabo de escupir un minuto antes. Or, well, sugar cane. That's a better example. Bueno, digamos un caramelo. You ever eat sugar cane? ¿Alguna vez tomaron el jugo de Yeah. caña? Once you take out the juice, it's just like chewing wood or something. Claro, es como cuando agarran un pedazo de caña y mastican un pedazo de caña. Una vez que ya se le sacó todo el jugo y lo tira, ya eso después es un pedazo de madera. That's stupid. Anything else? ¿Algo más? Está bien? ¿Está bien? Okay. Yes. One more. Uno más. Acerca de cuando estaba hablando, te digo después que da mi vida. Dale.
Shukracharya le dio la instrucción a Bali Maharaj de no aceptar a Jesús con verdad de realidad. Lo recordé justo una película que vi que en el Corán decía el padre estaba pidiendo al hijo que haga algo y le dijo que él no debería desobedecerlo. Porque en el Corán dice que el hijo siempre debe obedecer al padre, excepto cuando el padre le diga que no acepte a Dios. Y justo me acordé de eso enseguida. Y la pregunta es si hay otras circunstancias en las que uno no debe obedecer. Okay. Here, when you were talking about Shukracharya and Bali Maharaj, that Bali Maharaj didn't accept the order, he remembered that he saw in a movie also like the Muslims, the father say something to his son, and he don't accept the instruction because in the Quran also said that you cannot reject your father or your master. Only you can reject if he says something against the Quran or God. Yeah, yeah. So the question is, there is another situation in which we have to reject Guru? the instruction, yeah. ¿Del maestro o la instrucción? Del maestro, the master. Spiritual master. Si hay alguna otra situación, if there is another situation that you have to reject the Guru if he asks you something. Yeah, if he asks you to get married. Sí, si te dice que te cases. And if the Guru becomes helplessly attracted to sense gratification, Si el maestro está apegado then he's no al longer disfrute de los sentidos, capable of being a guru. no está capacitado para ser un gurú, So then you have to find another guru entonces debes buscar otro until he rectifies himself. hasta que él se rectifique. So if he turns against Krishna, or he becomes engaged in sense gratification, and he can't control it, then in those cases Shastras say that you should reject, because now you can wait for him to change, but by that association you're becoming contaminated. Entonces, It's not healthy. si va en contra de Krishna, uno debe rechazarlo, y si también está en esa situación de querer complacer sus sentidos, por lo menos por un tiempo, durante ese periodo uno puede rechazarlo hasta que él se reincorpore o se rectifique, porque de alguna otra manera si no también uno va como caer. That's what the Shastra says. Eso es lo que las escrituras dicen. Like somebody, your guru, just can't rectify himself. Si él no puede rectificarse a sí mismo, It says something like helplessly attracted to sense gratification, and he can't rectify himself. y él no puede estar atraído a la gratificación de los sentidos, pero no puede rectificarse. Or he becomes a Mayavadi, O or se vuelve un Mayavadi, he turns against Krishna. o se vuelve en contra de Krishna. Krishna is not God, don't surrender. Krishna no es Dios, no te rindas. So in these cases, En esos casos, you're instructed to reject. la instrucción es que puedes rechazarlo. And in the case of the guru specifically being attracted to sense gratification, it says the disciples should preach to him to please, solve this problem, and the disciples should wait for him to solve it. Dice que en ese caso, el discípulo, más que todo en el caso de la gratificación de los sentidos, el discípulo debe predicarle al gurú para que se rectifique y debe esperar que lo haga. Of course, it's understandable the disciple may lose faith, and so even if he rectifies himself. Es entendible que tal vez el discípulo pierda la fe, incluso si el gurú se rectifica. I've never read anything in Shastra about that. Pero nunca leí algo en las escrituras acerca de eso. But guru-disciple relationship is cemented by faith. So if faith is lost, then it's going to be difficult. Entonces la relación entre el gurú y el discípulo está pegada con la fe. But that's the first stage. Pero esa es la primera etapa. The disciple says, Guru Maharaj, please El discípulo rectify this dice, situation. Guru Maharaj, por favor rectifique esta situación. And the disciple waits. Y el discípulo espera. But obviously some have lost faith, so Pero they're not going to wait. obviamente algunos pierden la fe y no pueden esperar.
You can't. It's just like you can't force anybody to take a specific guru. So these things can't be forced. But this is general instruction. Entonces uno no puede pretender ni obligar a alguien que acepte a un gurú. Estas son unas instrucciones así como generales. And generally, if the guru rectifies himself, then most of the disciples will be. Y generalmente si el gurú se rectifica, la mayoría de los discípulos Will be lo okay. aceptan. Va a estar todo bien. But if he says don't surrender to Krishna, then all the disciples. Pero si dice no te rindas a Krishna, ahí sí can't. todos los They discípulos have to reject him. se van y ahí sí tú debes He rechazarlo. says you're Krishna, no, you have to reject Y him. si dicen tú eres Krishna, debes rechazarlo. Or if he says we all should smoke, O si dice, bueno, Ganja. todos deberíamos fumar marihuana, we should all have girlfriends, no, then todos deberíamos tener he's novias. gone loco. Then you can't listen. Eso no deberíamos escuchar, estaría loco. But fortunately, I don't think that's happened yet in ISKCON. Pero afortunadamente nada de eso pasó en ISKCON. Well, it actually kind of happened. Yeah, it did happen with one. Bueno, sí pasó con uno. Yeah, it actually did. What part? ¿De smoke o de...? Both. Le pregunté, bueno, ¿qué parte? ¿La de fumar o la de las novias? Dijo, ambas. Not smoking, LSD, nothing small. Ah, ok. No fumar, big time. nada menor. Big Dijo, time. LSD. Yeah, LSD is the dust of Radharani's feet. Dijo, That's what he said. Dijo, el LSD es el polvo de los pies del loto de Radharani. So that you have to reject, Entonces ahí sí tú debes rechazarlo, obviously. obviamente. So that's an unfortunate situation. Esa fue una situación infortuita. Yeah. So generally, disciple doesn't instruct their guru. Pero bueno, generalmente el discípulo no instruye But al guru. in the case, if a guru is very fallen, the disciple will ask the guru, please rectify this problem. Pero en el caso de que el guru caiga, el discípulo puede decir, por favor, rectifique esta situación. That's the Shastric instruction, or instruction of the acharyas. Esto es una instrucción yástrica de los acharyas. And they said if he doesn't rectify, Y dice que si no se then you have to rectifica, take shelter of another guru, debes because tomar refugio de by otro. being connected with him in Porque- that fallen state, you'll become contaminated. Porque al estar en contacto con él cuando está en esa posición caída, uno también se ve contaminado. Because you get strength from your guru, Porque tú tomas fuerza de tu guru. not just by following, but the fact that he's strong. No solo por seguirlo, sino por el hecho de que él está So he fuerte. has to be strong. Entonces él debe ser Then fuerte you get that strength. para uno tomar esa fuerza. So I think it was Bhaktivinoda Thakur said that if he becomes fallen, then you kind of get that Shakti, the fallen Shakti, so you have to separate. Entonces Bhaktivinoda Thakur creo que decía que si él cae, tú no puedes tomar esa energía de él. So I remember Yo recuerdo earlier days of our movement, some of the gurus had a very difficult time. en los comienzos que algunos gurús habían pasado por momentos muy difíciles, At the same time, they were very successful pero a la vez eran muy exitosos in preaching, en su prédica, opening temples, distributing books, abriendo templos, vendiendo getting libros, farms. comunidades así, granjas. So they were putting more emphasis, they weren't putting enough emphasis on their own spiritual lives. No estaban poniendo mucha atención en su vida espiritual. And some of them eventually became weak and couldn't maintain their position. Y algunos de ellos se volvieron débiles y no pudieron mantener su posición. And a lot of what they established has never come back to the same level that it was when they left. And we're talking like 23 years later. Y luego de 23 años, esos lugares No, 33 years. 33 años. Esos lugares nunca volvieron a... So when I observe this, Entonces cuando yo observo esto, this thought came to my mind. este pensamiento viene a mi mente. If they just focused on being pure devotees, Si ellos se enfocan en ser devotos puros, they weren't so focused. They weren't focused as much on preaching as they were, but a lot of that energy
they focused on becoming pure devotees. Si esa energía que ellos estaban poniendo en esa prédica y ser exitosos en eso, ponían también en cómo volverse devotos puros, then I'm convinced today their preaching would be much more successful because they left 33 years ago and it just preaching crashed. Estoy convencido que la prédica sería mucho mejor porque incluso después de 33 años de que ellos abandonaron eso, todavía aún no es como había sido en su momento. First service of the guru is to be a pure devotee. El primer servicio del guru es volverse un devoto puro. That's what they had to focus. They didn't focus on that enough. Y ellos en donde uno debe enfocarse y ellos no se estaban enfocando And en if eso. they did, their zones would be bigger and better than they are today. Pero si ellos se hubieran enfocado un poco más Okay, en I have a eso, question. hoy sería todo mucho mejor. Some devotees asking to borrow Lakshmi, then they don't want to pay back. They say, "Oh, I'm so sorry to you. I have a lot, and with your money, I'm helping poor people." Or many other excuses. Algunas veces los devotos piden que le presten dinero y luego dicen, no quiero devolvértelo. Y ellos dicen, oh, discúlpame, todo ese dinero lo utilicé para ayudar a gente pobre. Or many other excuses. O un montón de otras excusas. Can you talk about the principles of Lakshmi Devi? ¿Puedes hablar un poco acerca del principio de Lakshmi Devi? The difference when we owe to a karmi or a devotee? De la diferencia en cuando uno es un devoto o es un karmi. Also, you risking you could lose the association. Also, también que uno puede perder incluso la asociación. What is karma we are creating? ¿Qué karma estamos When creando? we act careless. Well, it's kind of like what's karma you create if you don't pay back? ¿Qué karma estamos acarreando si no le devolvemos el dinero este? Well, in Shastra, En las escrituras se dice, talks about the disastrous effects of stealing from a brahmana. dice los desastres que uno ocasiona por robarle un brahmana. Have you read that? I think it's 5th canto or somewhere. I forget where. Yeah. Or was it Krishna book? I don't remember. Probably 5th canto. Parece que en el quinto canto habla de eso, de robarle un brahmana. But you also have the story of King Nriga, and one cow he gave También tenemos el ejemplo del rey Ribu. wandered away from the person he gave it to. So it was kind of like he felt like the cow was stolen by the person who gave it. Cuando pensó que la vaca había sido robada por la persona que se la había dado. Because the cow wandered away to another person's farm, and he had also given cows to that person. So it was to him as like, you stole my cow. Claro, la vaca se había ido a otro campo y bueno, y él pensó, bueno, me robaste la vaca. So Shastra says, really, really bad karma to steal from a Brahmin. Las escrituras dice que uno recibe un mal karma si le roba a un brahmana. So Sringarabad, maybe you could find it. Might be in the 5th canto. Creo que bueno, If pueden someone owes buscarlo. you money, you can show them that verse. Creo que pueden buscarlo en el quinto canto y si alguien te debe dinero puedes mostrarle esa cita. One of my godbrothers has bad experience Uno de mis hermanos espirituales tuvo una mala experiencia with devotees borrowing money from devotees. cuando los devotos pedían plata, les pedían plata a otros devotos. And Cuando le llevaron plata que one habían pedido a otros time devotos. we needed to raise money, and we were thinking of asking devotees to loan us money. He said, no, just go to the bank. Y una vez estábamos pensando, bueno, necesitamos dinero, pidámosela prestada a los devotos. Y él dijo, no, pídansela prestada al banco. Because that way you can keep your relationship Esa es una manera de mantener las Pure. buenas relaciones. pure. Because sometimes you borrow money and you think, okay, in 3 months I'll have the money, but sometimes you don't. But A with the veces. bank, if you don't, they'll take you to court, or they'll take your house or your car or something. So A veces uno pide dinero prestado para devolverlo en 2-3 meses y después pasa ese tiempo y no lo puede devolver y luego ahí suceden los problemas. Y en cambio si uno se la pidió prestada al banco, bueno, sí, no se la puede devolver y bueno, eso termina en un juicio, le quitan la casa, lo que sea, pero... we have to be careful when we deal with devotees, not to offend them. Debemos ser cuidadosos cuando lidiamos con los devotos, para no ofenderlos.
He want to ask last question, okay? Sí, la última pregunta. Maharaj había comentado que en el aeropuerto alguien le dio una lección tomando su computadora. You Maharaj told us that in the airport someone like gave a lesson to you by taking off your computer. Train station. En la estación de tren fue, perdón. I said airport, sorry. Fue en una estación de tren. Usted aprendió una lección. That you learned a lesson. I had to learn. I had Dice, no choice. No es que aprendí, tuve que aprender. Okay. Pero ¿qué hay de la otra persona? La que ofendió, la que tomó. What about the other person, the one who stole the computer? ¿Qué hace o What, es un pecador? what he did was a service or he's a sin? Or was a sin? A service to me. I don't think Krishna will take it that way, but. No, un servicio. No creo que Krishna lo tome así como un servicio hacia mí. But it sounded like a divine arrangement. Huh? Pero suena como un arreglo divino. In Vrindavan, sometimes you get money stolen. A veces en Brindavan, ¿no? Te roban algo de dinero. One time my wife came back, she like brought like 1,000 rupees, spent like 200, came back and had no rupees left. I said, what happened to the money? Sí, una vez la esposa estaba ahí, había de comprar, tenía como un montón de rupias y cuando volvió tenía como 200 nada más. Probably some gypsy or someone pickpocketed her. Algún ladrón así. Or she took money out and it just fell on the ground. O tal vez la sacó y se cayó el resto. And I would joke with her, donations for the Brajbasis. Y hacíamos la broma, bueno, son donaciones para los Brajavasis. So maybe Krishna wanted her to donate to the Brajbasis. O tal vez Krishna quería que se lo done a los Brajavasis. Or maybe she just needs to be more careful. O también debería ser más cuidadosa. Maybe both. Tal vez las dos. So I needed to learn a lesson, and Krishna utilized the thief to teach me a lesson, but he'll have to get the karma for stealing. Yeah. Bueno, sí, yo tal vez tenía que aprender una lección y Krishna puso a esta persona como para que actuara en ese momento y sí, bueno, pero a la vez por supuesto él debe pagar su karma. What? We have another question. When Krishna is taking something away from us, we may feel he's not taking care for us. Cuando Krishna nos quita algo, we don't have to think. No, we might think, if Krishna's taking away, it Krishna, means he's not taking care of us. Cuando Krishna nos quita algo, podemos pensar, bueno, Krishna no está cuidando de nosotros. No, he wants to see if you have faith that he's taking care of you. No, él está pensando en si tú está probando si tú tienes fe en él para tomar cuidado de ti. Or maybe you weren't taking care of it, so he took it away. O tal vez tú no tuviste cuidado y te lo quitó. So it could be many things. Puede ser muchas cosas. But a devotee's faith is Krishna's always taking care of me. Pero lo que el devoto piensa es que Krishna siempre está tomando cuidado de él. That faith we should have. Being a guru or just a regular devotee, to be excused by devotees, the first step should be to recognize our own fault and mistake or fault. That's a question. Ok, ser un devoto o un guru, ser un devoto o un guru o un devoto así ordinario es para tener la excusa de ser el primero en reconocer, uno debe primero reconocer sus faltas, sus errores o sus caídas. Yes. ¿Debería uno eso? Naturally, if one admits their mistake, then it's easy to excuse them. Bueno, en general, Easier, anyway. Si uno acepta los errores, es fácil como perdonarlo. Okay, so we end class. Okay, terminamos la clase. And we're fasting Hoy vamos a ayunar till noon for Vamanadev. hasta el mediodía por la protección de Vamanadev. Fasting is good for your Krishna consciousness. Ayunar es bueno para la conciencia de Krishna. Maybe not good for your mind, Tal vez no es bueno para tu mente, unless you're more advanced. pero sí te va a avanzar. It's good for your bhakti.
es bueno para tu bhakti. Yeah, it's good for your stomach also. Y también para tu estómago. Give your stomach a rest. Dale un descanso al estómago. Needs resting sometimes. Necesita descansar. So Dice Kadasi also. tonight, Kadasi, yes. Tonight. Entonces hoy tenemos el seminario de Japa a las 7 de la tarde, de 7 a 7. De 7 a 8 y media. 7 o'clock tonight. Hoy a las 7 So en we punto. can broadcast for all of you. We're going to have Vamos a transmitirlo en vivo. talk about a few things about japa. Vamos a hablar algunas cosas sobre Japa. From 7 till 8:30. 8:30. 8:30. De 7 a 8:30. An hour and a half to revolutionize your japa. 1 hora y media para revolucionar nuestra Japa. See if I can do it. Vamos a ver si puedo hacerlo. It's quite a test. Es un I usually examen. need at least minimum 16 hours. A veces, generalmente necesito para eso 16 horas, We'll try. pero vamos a intentarlo. Okay. Hare Krishna. Hare Srila Krishna. Prabhupada ki Jai. Om Premanandi.